Déjame sentirte tan cerca de mí. Déjame escucharte, déjame respirarte. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana de domingo. Sean bienvenidos nuevamente a la lección de este día. Y en este día vamos a estudiar algo muy interesante y le he titulado a la lección de este día Una noche larga. De esas noches que tú no te sientes tranquilo, no tienes paz, hay algo que te acongoja, ¿no? Esas noches en vela, esas noches que estás inquieto, esas noches de duda, o esas noches inclusive de dolor, ¿no? Inclusive tal vez de desesperación, de angustia. A veces tal vez en un hospital o en tu propia recámara. Esas noches que tal vez los que saben, los que han pasado por esos momentos, pues no quisieran atravesar, ¿no? No quisiéramos nosotros atravesar por esas noches largas, por esos tiempos, ¿no? Quisiéramos que las cosas fuesen más sencillas, más fáciles. Pero dentro de nuestro caminar cristiano también hay esas noches largas, ¿no? Noches de tristezas, noches de angustia, noches inquietantes. Y quiero decirte que el Señor Jesús pasó por una noche larga. Una noche larga que finalmente termina en una cruz. Y para ello yo quiero invitarte al Evangelio según San Mateo, capítulo 26, a partir del versículo 26. El Evangelio según San Mateo, capítulo 26, a partir del versículo 26. Vamos a ir leyendo algunos versículos de este capítulo, así que te pediría que mantengas tu Biblia abierta y poder estudiar juntos esta lección. Dice así la palabra de Dios: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Quiero comentar en el versículo 26 que Jesús toma el pan, lo bendice y lo parte. Parece que esto es algo pues muy normal, ¿no? Es algo muy lógico. Pero nos trae una enseñanza, y es que el Señor Jesús sabía que Él iba a ser partido, que su cuerpo iba a ser partido. Pero yo quiero decirles que todo hijo de Dios, toda hija de Dios que desea ponerse en las manos de Dios o en las manos de Jesús, seremos partidos. O sea, seremos quebrantados en nuestro amor propio, en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia sabiduría. Incluso cuando nosotros ponemos en las manos de Jesús, nuestras vidas son quebrantadas. A veces el Señor va a permitir ciertos procesos en nuestras vidas para ir formando nuestra vida como una vida cristiana, una vida espiritual, que pueda fluir esa vida del Espíritu en nosotros. Entonces es una cosa que yo quería comentar, pero también quiero comentar en el versículo 27 que dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias. Es importante señalar que el Señor Jesús sabía que iba a una cruz. Es importante señalar que sabía que el momento, la hora había llegado. Y aún así, Él da gracias. Yo sé que el versículo se refiere a cuando están celebrando la Pascua con sus discípulos, pero ese acto que dice, dando gracias, el Señor Jesús sabía. Y aún así tuvo esa actitud de agradecimiento. Sabes, hermano, cuando pasamos por noches largas, tenemos varias opciones. Tenemos la opción de renegar, tenemos la opción de querer evadir, tenemos la opción de angustiarnos o de deprimirnos,
de encerrarnos en nosotros mismos, de conmiserarnos, pero también tenemos la opción de agradecer, porque el Señor Jesús sabía que las cosas puestas delante de Dios finalmente traen un bien, ¿no? En este caso era la redención del hombre. Y también en nuestro caso podemos nosotros decir que nuestra noche larga, que tal vez no comprendas, si tú las pones en las manos de Dios, la Biblia nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Tomando esto como base y confiando en esto, nosotros podemos tener la actitud de agradecimiento. Este es algo importante en esta lección que yo quiero compartir con ustedes. Y habiendo dado gracias, sean viendo el Señor Jesús que ir a la cruz. En el versículo 30 dice, y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bueno, al celebrar la Pascua, obviamente, los judíos entonaban alguna parte de los salmos. Y es justamente los salmos que ellos estaban cantando, estaban como era pues la costumbre. Por eso dice, y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos, ¿no? Y Jesús les dice que ya es el momento en el que Él va a ser entregado y que inclusive ellos mismos se van a escandalizar. Pero Pedro dice, no, yo no me voy a escandalizar, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Pero no, el Señor Jesús sabía que no iba a ser así. En el versículo 35 dice que todos los discípulos dijeron lo mismo, pero el Señor Jesús sabía que no iba a ser así. Estaba comenzando su noche larga. Cuando Judas lo iba a traicionar, cuando le iba a ser entregado, cuando él iba a ir a 2 juicios, el político y el religioso. Y él se encuentra en el Getsemaní. En el versículo 36 dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, que es Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Una de las cosas que también quiero señalar es que Getsemaní significa prensa de aceite. El aceite en la Biblia representa el Espíritu Santo. Y es como si el Señor Jesús en el Getsemaní estuviese siendo quebrantado para que la vida del Espíritu pueda fluir, ¿no? Es ahí donde el Señor Jesús ora, y lo vamos a ver ahorita más detenidamente, pero donde su vida es quebrantada delante del Padre. También así, contigo, mi hermano, contigo, mi hermana, en nuestras vidas a veces pasan por esos procesos, ¿no? Estamos en esa situación en la que vamos a ser quebrantados para que la vida del Espíritu pueda fluir, para que podamos ser moldeados más conforme a la imagen de Cristo, podamos tener esos frutos genuinos, verdaderos, que nos habla la palabra de Dios, ¿no? Entonces, si tú estás en un Getsemaní, debemos aprender a ser quebrantados delante de Dios. Y en lugar de decidir porque la carne prevalezca sobre la vida del Espíritu, pues tomemos el ejemplo del Señor Jesús que se dejó ser quebrantado, ¿no? Para que la vida del Espíritu fluya. Es difícil. Y les decía también una lección con Elías cuando reedifica el altar, que el altar se edifica para ofrecer un sacrificio donde finalmente va a haber una muerte.
Entonces nosotros debemos también morir, ¿no? a nuestra propia carne, a nuestros propios deseos, a nuestros propios pensamientos. Serás quebrantado, pero finalmente la vida del Espíritu va a fluir. Dice que él fue y oró, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que ya vimos que es Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. No era poca la angustia. O sea, no podemos tomar este texto como, bueno, pues el Señor Jesús estaba triste y ya. No, era angustiarse en gran manera, tenía una gran angustia. De hecho, el versículo 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Esa expresión, mi alma está muy triste hasta la muerte, habla de una condición de quebrantamiento en una noche larga. ¿Cuántas veces hemos estado tal vez en una situación en la que decimos, estoy muy triste, en verdad siento que ya no puedo, o no encuentro la salida, o no entiendo por qué pasan todas estas cosas? Esas noches, inclusive que tal vez hemos llegado a tener desesperación. Bueno, el Señor Jesús tuvo esta noche en donde Él dice, estoy muy triste y estoy angustiado. Pero vemos que el Señor Jesús se rodea de tres amigos íntimos, ¿no? Y lo expresa. Una de las cosas que considero que a veces los cristianos tenemos es el que cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Generalmente como que nos vemos obligados a decir, pues me encuentro muy bien, ¿no? Me encuentro bendecido. ¿Cómo estás, hermano? Bendecido, ¿no? ¿Cómo estás en victoria? Decían hace algún tiempo. Sin embargo, la enseñanza del Señor Jesús es que Él fue transparente con ese círculo cercano. Y le dijo, yo estoy muy triste y hasta la muerte. Lo cual nos quiere decir que nosotros también deberíamos de expresar, ¿no? En ese círculo cercano, ¿cómo estás? Pues la verdad, no estoy bien. O la verdad, me la estoy pasando mal. O la verdad, tengo esta dificultad. O estoy muy triste. O me está ocurriendo esto, ¿no? Yo creo que es bueno que nosotros podamos externar en ese grupo selecto lo que está pasando en nuestras vidas y no pensar como si nada ocurriese. No es bueno que guardemos siempre todas nuestras situaciones sin poderlas sacar en un momento dado con las personas indicadas. Yo creo que la enseñanza de este día tiene que ver, como también lo enseñé, cómo enfrentar el dolor, o 4 puntos para enfrentar el dolor, acerca de que el Señor Jesús pues rodea de Jacobo, de Juan y de Pedro y expresa lo que él lleva dentro. Dice el versículo 39 que yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible de mí, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando nos encontramos en esa noche larga, queremos que alguien nos acompañe. Nos sentimos más confortados cuando alguien nos acompaña. Yo no sé si has estado en vela en algún hospital. Yo sí lo he estado, pero quiero poner esa analogía, ese ejemplo, esa comparación, en donde si alguien está a tu lado, algún familiar, alguien está ahí, no te sientes tan solo, ya es más ligero esa noche, ¿no? Esa noche larga, ya te sientes acompañado. Lo que el Señor Jesús quiere es justamente que sus discípulos lo acompañen en la oración. Eso no está mal, es algo bueno. Rodéate en una noche larga, no te hundes en soledad, ¿no? Tienes que, es válido y recomendable inclusive que puedas tener ese círculo íntimo donde tú te sientas confortado de alguna manera. Aunque si lo seguimos leyendo,
vemos que finalmente sus discípulos se quedan dormidos. Dice el versículo 40, viendo luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Finalmente sus discípulos se duermen porque dicen que estaban cargados de sueño. Y el Señor Jesús tiene que tomar una decisión, la decisión más importante, ¿no?, de ir a la cruz. Y los discípulos le acompañan hasta cierto punto, pero hay un momento en que ya no lo acompañan más. El Señor Jesús se encuentra solo con el Padre. A veces los cristianos tenemos que enfrentar cosas solos, ¿no? A veces no está el pastor cerca de ti, ni el hermano que siempre contesta las llamadas. Tal vez en esa ocasión no te la conteste, ¿no?, y te veas solo, aún rodeado de gente, aún rodeado de familiares. Tenemos que aprender que como cristianos, tenemos que tener esa firmeza de poder refugiarnos finalmente en el Padre. Fue lo que el Señor Jesús hizo. Y no solamente se refugió en el Padre, sino que buscó la dirección del Padre. Cuando leemos esto, a veces pensamos que esto fue en unos minutos, pero algunos comentaristas mencionan o exponen que fue un tiempo largo, que no fueron minutos, que el Señor Jesús estaba orando intensamente. Lucas lo describe como que él oraba como parecía que había como gotas de sangre, ¿no? Es un símil, es una comparación, ¿no?, de la intensidad que el Señor Jesús estaba pasando en esos momentos. Pero él busca la dirección del Padre. Dice, Señor, si es posible evitar esto, que así sea. Y no fue un tiempo corto. Los comentaristas dicen que fue largo. En nuestras vidas, hermanos, hay también situaciones que debemos llevarlas al Padre. No sé, una situación familiar, ¿no?, una situación de enfermedad, una decisión que debas de tomar. No sé, inclusive tal vez, ¿no?, un divorcio, una situación con tus hijos, una enfermedad terminal, una cuestión económica o muchas cosas que vienen a tu vida y que tienes que llevar al Padre. Pero la enseñanza es, o de las cosas que podemos aprender aquí, es que no fue un tiempo en sí corto y que Jesús esperó la respuesta del Padre. Nosotros queremos las cosas más rápidas, porque es una noche larga y queremos que las cosas se solucionen en un instante, ¿no? Hay hermanos que llevan tal vez años en una noche larga. Hay hermanas tal vez que llevan años en una noche larga. Hay jóvenes tal vez que llevan años en una noche larga y que quieren que las cosas sean tal vez más fáciles, ¿no? Pero lo que yo te puedo decir en esta lección es que el ejemplo que nos da el Señor Jesús, después de haber vivido 33 años y de haber predicado 3 años, de haber tenido su ministerio, de tener a sus amigos cerca, de haber celebrado la Pascua con ellos, de haber pedido a 3 de ellos que le acompañen, él se encuentra finalmente solo y sabe que debe de ir a una cruz, pero ora al Padre para ver si era posible pasar de si esa copa. La copa en la Biblia significa juicio y representa obviamente el juicio por el pecado, lo que la divina justicia exigía para la redención del hombre. Por muy larga que sea tu noche, no dejes de buscar la dirección de Dios. Por muy difícil que sea tu noche, no bajes tus manos. Yo les comentaba que tenemos varias opciones, ¿no? No apapaches la amargura, porque algunos la conservamos como si fuese algo de gran valor, ¿no? Es que me pasó esto, es que he sufrido por esto, o es que me dolió mucho y me hirió, y no queremos
buscar la dirección del Padre, ni tampoco tomar esa decisión firme que más adelante vamos a ver que el Señor Jesús tomó, sino que atesoramos esos sentimientos, atesoramos esos pensamientos, y créanme, puede ser que estemos años dando vueltas, ¿no? En el libro de los Salmos dice: encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. Veredas tiene que ver con caminos transitados que te agotan. Caminos transitados, sigues en el mismo, dando los mismos círculos y te agotan. Te sientes exhausto, suéltalo. Encomienda a Jehová tu camino, como Jesús lo hizo. Llévalo al Padre. Tu noche larga, llévalo al Padre. Tu enfermedad, llévalo al Padre. Tus dudas, llévalo al Padre. El Señor Jesús estaba ahí esperando esa dirección del Padre, esa confirmación por la decisión más importante de todos los tiempos, la redención del hombre. Y tu noche larga lleva a eso y espera la dirección de Dios, porque Dios responderá. La respuesta del Padre no fue inmediata para Jesús, pero vino. En el versículo 45 dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Ya había entendido que esa era la confirmación del Padre. Ya, descansen. Debo de ir a la cruz. Y los comentaristas dicen que aquí es donde finalmente el Señor Jesucristo toma la determinación de ir a la cruz. Es aquí donde se decide, en este momento donde se decide la redención del hombre, donde Jesús decide. Porque ya en la cruz, a partir de esto, Jesús no tiene duda, tiene firmeza y no se queja. Tiene una determinación. La voluntad del Padre es que vaya, y voy a ir, y voy a morir, a pesar de lo que le iba a padecer. Y no solamente me refiero a una cuestión física, sino a esa separación del Padre con el Hijo a causa del pecado, del juicio del pecado por la humanidad, que era realmente el punto medular de esa condición de nuestro Señor Jesucristo. Pero una vez habiendo visto la confirmación del Padre, Él no titubea, Él va. Y esa noche larga la llevan al Poncio Pilato, a los sumos sacerdotes, a los azotes y a la cruz. Y entonces podríamos pensar si esa noche larga tuvo finalmente un día, un buen día, un día soleado. Si finalmente muere en una cruz. Sí, pero como veíamos, el Señor Jesús dijo que Él resucitaría. Y el Señor Jesús resucita. Y entonces la redención, el precio por la redención del hombre es pagado. Y Jesús vive. Y esa noche larga sí desemboca o finaliza en el día más glorioso. Tal vez tú no lo entiendas. O tal vez no lo entendamos. ¿Por qué de esas noches largas? Pero si tú dejas, mi hermano, y si tú llevas esa noche larga a Dios, de seguro que habrá bendición después, como en el caso claro del Señor Jesucristo, donde tú y yo podemos ser redimidos por la decisión que el Señor Jesús toma de acuerdo a la voluntad del Padre en el Getsemaní. No nos equivoquemos. Las noches largas, en lugar de desembocar o de tener un final de un día glorioso, pueden desembocar en una noche todavía más larga por decisiones equivocadas. Si tú, joven, señorita, tienes una noche larga en tu casa, con tus padres, con tus hermanos, la solución no es ir y juntarte con alguien y vivir y pensar que vas a estar mejor. Esa noche larga será más larga. No es la solución.
no es lo que te va a dar realmente la dirección. Dásela a Dios. Y seguramente Él tendrá una respuesta para ti, como para cada uno de mis hermanos y de mis hermanas en Cristo. Dios nos va a dar esa dirección cuando llevemos esa noche larga a Dios. Cuando entendamos cuál es la voluntad del Padre sobre esa noche larga, entonces seguro que si obedecemos a Dios, habrá bendición en nuestras vidas. Esta es la lección de este día y espero que sea de bendición en tu vida, que nosotros podamos realmente estar en la voluntad del Padre y que podamos ser agradecidos con esos tiempos. Y que dentro de esas opciones que tenemos para enfrentar o vivir esas noches largas, sea esa decisión de tener esa actitud agradecida con Dios, de poder tomar ese proceso como prensa de aceite y de que finalmente la vida del Espíritu fluya en nuestras vidas y desemboque o tenga un final glorioso. No te desesperes, mi hermano, no te desesperes, mi hermana. Sigue esperando, sigue confiando en el Señor. No dejes caer tus manos. Sigue esperando, sigue buscando a Dios, porque vendrá el día de bendición en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y cuídate mucho. Ya estaremos nuevamente dentro de 8 días en otra lección de estas enseñanzas. Que Dios te bendiga.